El rumor no empezó en internet ni en un foro de conspiraciones. Comenzó en una cantina rural a 45 kilómetros de la carretera más cercana, en medio de una tormenta que dejó a todo el pueblo sin luz por 3 días. No hubo titulares ni transmisiones, solo un murmullo entre hombres que habían pasado demasiado tiempo en el bosque como para inventar cosas que no pueden sostener con la mirada. Uno dijo que habían disparado a algo, otro que lo habían arrastrado río abajo envuelto en una lona negra. Nadie usó la palabra directamente, pero todos entendieron: mataron a uno. Esa frase, dicha en voz baja al final de la barra, se propagó como se propagan las historias que no necesitan prensa, por miedo, por respeto, por la intuición de que hay verdades que no conviene gritar. Durante semanas nadie volvió a mencionar el tema abiertamente, pero poco a poco surgieron testimonios dispersos, fragmentos, voces que, sin conocerse entre sí, describían cosas que encajaban demasiado bien para ser casualidad. El primero vino de un cazador retirado llamado Neil Rusk. Vivía solo al borde de un bosque estatal en el noroeste. No era un hombre impresionable. Llevaba 40 años rastreando ciervos, osos y alces. Sabía leer el terreno como otros leen un libro abierto. Una madrugada de invierno escuchó disparos en dirección al viejo aserradero abandonado. Primero uno, luego otro, luego una ráfaga corta de las que no usan cazadores legales. Al amanecer, salió con su rifle al hombro y sus perros atados. Lo que encontró en el camino no se parecía a nada que hubiera visto antes. A unos 2 kilómetros de su cabaña, el sendero de tierra presentaba marcas de arrastre profundas con bordes helados. Alguien, o algo, había sido arrastrado durante varios metros. Lo que llamó su atención no fue solo el ancho de la marca, que superaba el de cualquier ciervo adulto, sino las pisadas que la acompañaban. No eran de botas de caza, tampoco de animales. Eran largas, ovaladas, con dedos marcados en la nieve húmeda, alternadas como las de un bípedo. Y en medio de ellas, manchas oscuras congeladas en la tierra. Sangre. Neil siguió las marcas hasta un claro junto al aserradero. Allí encontró restos de fogata reciente, casquillos de munición pesada y un pedazo de lona negra, rasgado por una esquina. No había cuerpos, no había huellas de vehículos, solo esas pisadas enormes que entraban y salían del bosque como si lo que hubieran arrastrado hubiese sido levantado en algún punto. Cuando regresó al pueblo y lo contó, nadie se rió. Nadie le pidió pruebas. Todos conocían el aserradero. Todos sabían que allí no se cazaba nada, legalmente. El segundo testimonio apareció semanas después, de boca de un conductor de camiones madereros llamado Gary Olson. Había pasado la mayor parte de su vida transportando troncos por caminos forestales, y en sus palabras, ha visto suficiente como para no dejarse impresionar por sombras. Pero lo que relató no tenía explicación simple. Una noche de febrero, alrededor de las 3 de la madrugada, conducía su camión vacío de regreso cuando vio luces de linternas en un desvío no autorizado. Redujo velocidad y apagó los faros, algo que nunca hacía, y observó desde la distancia. Eran al menos 5 hombres. Tenían una camioneta blanca sin placas, una lona extendida en el suelo y algo enorme tendido sobre ella. Al principio pensó que era un oso, pero cuando uno de los hombres se movió, las luces delinearon algo que lo dejó helado. Un torso ancho, 2 brazos largos y una cabeza caída hacia un costado, cubierta de pelo oscuro empapado. No eran proporciones humanas, tampoco de ningún animal que él conociera. Los hombres levantaron el cuerpo entre varios, como si pesara una barbaridad, y lo colocaron en la parte trasera de la camioneta. Uno de ellos miró hacia la carretera, lo suficiente para que Gary decidiera que ya había visto demasiado. Arrancó sin luces, por un camino alterno, y no volvió a mencionar nada hasta semanas después. Cuando se atrevió a contarlo, dijo una frase que quedó grabada en la memoria de quienes lo escucharon. No parecían cazadores, parecían gente que sabía exactamente qué estaba haciendo. En los meses que siguieron, aparecieron más fragmentos. Un excursionista que encontró un parche de tierra ennegrecido en medio del bosque, con huesos largos y extrañamente delgados entre cenizas. Un guardabosques que juró haber visto a 2 hombres descargando cajas metálicas en una zona cerrada al público. Un pescador que, río abajo, encontró fibras gruesas enredadas en las ramas como si algo pesado hubiera sido arrastrado corriente abajo. Ninguno de ellos se conocía.
Ninguno tenía motivos para inventar detalles tan específicos. ¿Era posible que realmente hubieran matado a uno? Y si lo hicieron, ¿quién lo hizo? ¿Cazadores temerarios? ¿Autoridades encubriendo algo? ¿O un grupo que llevaba tiempo preparándose para ese momento? Lo cierto es que todas las historias apuntaban a una misma noche, una misma zona y un mismo desenlace. Un ser gigantesco abatido en silencio, sin testigos oficiales, sin registros públicos, solo rastros que la nieve no alcanzó a borrar del todo. La segunda ola de historias no llegó de los bares ni de los caminos forestales, sino de los silencios. Gente que evitaba hablar a plena luz y prefería estacionar el coche lejos de la plaza, bajar el vidrio lo justo y decir solo lo imprescindible. No eran cuentos, eran descargas breves de memoria, como si cada palabra costara algo. La frase «mataron a uno» empezó a cambiar de forma. Ya no sonaba a rumor, sonaba a consecuencia. El primer relato de ese grupo vino de una paramédica de refuerzo llamada Laura Peña, trasladada 3 noches a un pueblo sin nombre para atender un incidente de caza. Se lo dijo a un amigo, quien lo repitió en voz baja a otro, hasta que terminó frente al narrador con la condición de no grabar. Aseguró que la llamaron a las 2:10. Un guardabosques pedía una ambulancia en un camino de servicio junto al río. Les dijeron que había un herido por arma de gran calibre. Cuando ella y su compañero llegaron, no había heridos visibles, solo una mancha oscura, amplia, en el suelo de grava, y hombres con linternas apuntando al piso, nunca hacia las caras. Uno llevaba guantes quirúrgicos, otro una bolsa roja de bioseguridad. A 20 metros, sobre un tronco, un rifle que no era de caza recreativa. El guardabosques, un tipo duro, evitó cruzar miradas. Se nos pidió que revisáramos si había restos orgánicos humanos. Laura se inclinó, abrió la bolsa de equipo y en la luz blanca de la linterna vio pelos largos y oscuros pegados a una costra de sangre no del todo seca. Eran gruesos, no como el pelaje de un oso. No tenían ese brillo graso, eran otra cosa. «No hay víctima», dijo uno de los hombres. «Van a registrar su llegada y que no había nadie». «¿Es todo?», Ella preguntó qué había pasado. Nadie respondió. Firmó un documento sin membrete, volvió a la ambulancia y se marchó con la sensación de haber asistido a un escenario sin paciente. ¿A quién se le pide que certifique nada en medio de la madrugada? El segundo relato didáctico y brutal llegó de un contratista forestal que pidió llamarse Baird. No aceptó dar su nombre real. Dijo haber encontrado a media ladera un punto de limpieza que no correspondía a leñadores ni a cazadores. Era un área de 4 por 4 metros, despejada, con ramas apiladas alrededor, y el centro recubierto de ceniza fina y grasa quemada. En la periferia, huesos calcinados, largos, con cavidades que no correspondían a ciervo ni a bovinos. Baird cargó un trozo en su mochila, no por morbo, aseguró, sino por incredulidad, y lo mostró a un veterinario retirado que vivía en el valle. El hombre lo observó en silencio unos segundos, dijo, «Esto no es de ganado», y se lo devolvió sin más. A los 2 días, Baird fue visitado por 2 personas que no se identificaron. Le aconsejaron no guardar basura de fogatas ajenas. Él comprendió el mensaje. Arrojó el hueso al río. ¿Desde cuándo la gente sin placa da consejos a domicilio? Lo que cambió el tono del relato, lo que lo volvió más afilado, vino de una serie de desapariciones breves, no de personas, sino de objetos. 2 cámaras de trampeo colocadas por naturalistas locales amanecieron arrancadas. No destruidas, retiradas con cuidado, sin marcas de armas ni cortes de cuchillo, los seguros liberados como si alguien conociera el mecanismo. En una de ellas, el último cuadro guardado mostraba un encuadre absurdo, un fondo verde oscuro y ocupando casi toda la imagen, una superficie mate, como de piel húmeda o tela gruesa y una estela de vapor condensado, como si algo hubiera acercado mucho el cuerpo a la lente. En la otra, la última secuencia era 1 minuto de grava, inclinada hacia el suelo. Un ángulo que solo se explica si la cámara cuelga de una mano grande que no está acostumbrada a sostenerla. Al día siguiente, ambas reaparecieron apoyadas en una piedra, a 50 metros del sitio original, apuntando al cielo. Sin tarjetas, un viejo de la zona, apodado McCready, habló sin pedir nada a cambio. Dijo que había escuchado tiros una noche de hielo y que a la mañana siguiente,
encontró un charco helado color vino, con huellas enormes alrededor. No lo conmovió el charco ni las pisadas. Lo que lo heló fue una marca en la corteza de un pino. 4 surcos paralelos a más de 2,5 metros de altura, no arrancados como lo haría un oso, sino arrastrados, como dedos gigantes declarando «hasta aquí». Junto al árbol, 3 piedras formando una flecha hacia el río. MacCready siguió el rastro hasta que el arroyo se encañonó. Allí, sobre una roca plana, vio algo doblado con cuidado. Un trozo de tela verde de chaqueta de caza, limpio, secándose sobre el sol de invierno. No supo si era amenaza, mensaje o burla. Hubo también un intento de denuncia formal. Una mujer de la cooperativa de agua, al revisar tomas río abajo, reportó al sheriff local el hallazgo de fibras largas enredadas en ramas sumergidas, con un olor dulce y metálico. El sheriff envió a un ayudante. El ayudante recogió las fibras con guantes, las puso en una bolsa y prometió remitirlas a Analítica. 2 semanas después, la mujer preguntó por resultados. El sheriff le dijo que no se encontró nada concluyente. Ella pidió la bolsa. «No la tengo», respondió. ¿Cómo se extravía una evidencia en un condado donde no se pierden ni los perros callejeros? No todos los relatos fueron testigos pasivos. Uno dejó cicatrices. Un guardia nocturno del aserradero, el mismo del primer caso, juró que 3 figuras rodearon el galpón 2 noches después del tiroteo. No las vio, las escuchó moverse a la par, golpeando madera a ritmo, como un código. No eran humanos. Uno de los golpes retumbó por encima del techo de chapa, otro a la altura de su ventana, el tercero más lejos, como si quisieran delimitarlo. El guardia no salió. Apagó la radio, sostuvo el rifle y esperó hasta el amanecer. Al salir, encontró 2 postes de cercado inclinados hacia adentro, no rotos, como si algo los hubiera empujado con paciencia. También halló, sobre un tablón, una marca circular de barro del tamaño de un casco de motociclista, con un patrón de surcos finos en el borde, no de suela. Esa mañana renunció. «No me pagan para que me hablen cosas que no hablan», dijo. A medida que el narrador acumulaba relatos, apareció un patrón que no encajaba con el azar. Después de cada testimonio, alguien hacía una visita, alguien hacía una llamada, alguien marcaba el límite de lo decible. A Laura, la paramédica, le ofrecieron horas extras en otro condado, temporalmente. A Baird, un contrato mejor pagado lejos del valle. Al viejo MacCready, un aviso de inspección de casa por denuncias anónimas. No eran amenazas directas, eran empujones suaves fuera del foco. ¿Qué estructura se toma tantas molestias por historias que, según dicen, no existen? La pieza más inquietante llegó de un piloto de fumigación que sobrevolaba a baja altura una zona de pinos jóvenes. Dijo haber visto, en un claro reciente, una forma rectangular cubierta con lona oscura, asegurada por piedras, y alrededor, huellas grandes que entraban y salían del bosque. Al día siguiente, volvió por curiosidad. El rectángulo ya no estaba. En su lugar, un círculo de terreno removido y ramas apiladas en espiral, como una hoguera apagada con intención de borrar contornos. A un lado, una pala metálica sin mango, oxidada en el borde, con un resto de fibra oscura atrapada en la soldadura. El piloto la dejó ahí. «No me llevo cosas que no sé cómo devolver», dijo. Entonces, el relato cambió de temperatura. Una tarde de marzo, un hombre joven apareció en el taller mecánico del pueblo con el brazo vendado. Dijo que se había cortado con lámina al reparar un techo. El mecánico, que había visto cortes y heridas toda su vida, supo que mentía sin decirlo. Días después, un tercero contó que el joven estuvo en el grupo del río la noche de los disparos, que algo se movió cuando creían que estaba muerto, que uno gritó «remate» y otro bajó el arma, que la oscuridad respondió con un golpe tan cercano que les reventó los oídos. No hubo confirmación, no hubo nombres, solo esa versión que se asienta en el estómago como plomo. Tal vez no mataron a uno, tal vez hirieron a uno y algo vino a buscarlo. Y si la recopilación no hablaba de una sola muerte, sino de una cadena de encuentros cruzados por errores humanos, miedo y protocolos de silencio. Y si no eran cazadores ni científicos, sino una mezcla confusa de ambos, tropezando contra algo que no quieren nombrar, porque nombrarlo implicaría reconocer que existe. El narrador, al apilar testimonios, notó que todos terminaban igual, con una pausa. La gente hacía una pausa antes de decir la última frase.
como si midiera el peso de lo que venía. «No lo cuentes», le dijeron algunos. «Cuéntalo, pero sin mi nombre», pidieron otros. Y unos pocos, muy pocos, solo preguntaron: «Si de verdad mataron a uno, ¿por qué nadie nos dijo nada?». Si has llegado hasta aquí, sabes que esto no son anécdotas de fogata, son trozos de una historia que alguien quiere que permanezca rota. Suscríbete y deja tu teoría en los comentarios, porque en la tercera parte vas a escuchar lo que se intentó borrar. Las grabaciones, la noche del río y lo que quedó enterrado sin cruz, pero no en silencio. La tercera capa de testimonios no llegó por voces dispersas ni rumores a medias, llegó por lo que se intentó enterrar. Porque cuando alguien mata algo que no debería existir, no basta con ocultar el cuerpo, hay que borrar el eco. Y los ecos, en los bosques, se propagan de formas que ningún informe logra silenciar del todo. El narrador accedió a una copia deteriorada de una grabación de radio VHF interceptada accidentalmente por un operador de emergencia voluntario. La fecha exacta no aparece, pero el clima y las coordenadas coinciden con la noche de los disparos. La transmisión es irregular, con interferencias, pero entre los ruidos metálicos se distinguen frases cortas. «Se movió», o «no está muerto». Repito, objetivo en movimiento, repito, en movimiento. «No dispares más, es demasiado grande». Y luego un sonido seco, como un golpe de madera contra metal, que hace saturar el micrófono. Después, silencio. La señal se corta abruptamente. El operador, un hombre mayor acostumbrado a rescates en tormentas, presentó la grabación a la oficina local. 3 días después, agentes federales confiscaron su equipo para revisión técnica. Nunca se lo devolvieron. A la semana, el hombre cerró la estación y se mudó con su hija a otro estado. Nadie volvió a escucharlo en el canal. Otro hallazgo provino de un pescador que solía colocar cámaras nocturnas para observar nutrias. Una de ellas, olvidada entre ramas, registró durante 6 minutos el paso de 3 figuras por un banco de grava junto al río. No eran nítidas, la niebla y la distancia deformaban los contornos, pero el tamaño relativo respecto a los árboles no dejaba dudas. Eran grandes. 2 caminaban erguidas, sin prisa. La tercera parecía avanzar con dificultad, inclinada. En un momento, una de las figuras se detiene y gira la cabeza hacia la cámara. No hay reflejo ocular, solo un perfil oscuro y voluminoso. Al día siguiente la cámara estaba arrancada, sin tarjeta. Pero el pescador había activado la copia automática en un disco portátil escondido en su cabaña. Lo que grabó no era una patrulla, ni hombres. Era algo más viejo, más denso. La historia que cerró el círculo vino de un hombre que nunca quiso hablar. No dio nombre ni fecha exacta. Dijo haber participado en la noche del río. Según su versión, cuando dispararon, no todos estuvieron de acuerdo. Uno gritó que era un error. Otro quiso rematar, pero alguien titubeó. El cuerpo cayó, pero no murió en el acto. Lo arrastraron, lo envolvieron, y en algún punto del trayecto se movió, gritó. No un grito humano ni animal, algo que hizo que hasta los árboles parecieran encogerse. Algunos huyeron, otros terminaron el trabajo. Y cuando regresaron al punto, ya no había uno, había varios. No atacaron, rodearon, se quedaron allí, observando desde la niebla, como si supieran quién había caído y quién lo había hecho. Nadie volvió a hablar de eso. Uno de los presentes se quitó la vida meses después. Otro desapareció. Los demás se replegaron en un silencio que pesa más que cualquier testimonio. Con los años, las zonas fueron valladas, etiquetadas como territorio de conservación restringida. Las patrullas que se adentran reciben coordenadas que no aparecen en ningún mapa público. Se dice que cada otoño, cuando la niebla baja más temprano, los guardabosques escuchan los golpes otra vez. 2 pausados, 3 rápidos, un código que nadie admite conocer. La recopilación no entrega un final limpio. No hay cuerpo exhibido ni fotos filtradas. Hay fragmentos, sangre en la grava, huellas imposibles en la nieve, grabaciones interferidas y cámaras de vueltas sin memoria. Lo suficiente para intuir que una noche alguien apretó un gatillo contra algo que no debía, y desde entonces todo lo que rodea ese bosque cambió de tono. Porque cuando matas a algo que no figura en ningún libro, no es solo el cuerpo lo que desaparece, desaparece también la confianza en lo que creías conocer. ¿Y tú?
Si un día alguien te mostrara una grabación nítida, sin cortes ni sombras, ¿la creerías o preferirías pensar que nunca ocurrió? Suscríbete, deja tu teoría en los comentarios y cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en la noche del río?